Historia y evolución de las cámaras de gas y crematorios de Auschwitz-Birkenau. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Neurohistoria. En este video vamos a adentrarnos en uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la Segunda Guerra Mundial, la historia y evolución de las cámaras de gas y crematorios de Auschwitz-Birkenau. Este complejo nazi no solo fue el epicentro de una de las atrocidades más grandes de la humanidad, sino que también, a lo largo de los años, se convirtió en el lugar donde se perfeccionaron métodos de exterminio sistemático durante el Holocausto. En este recorrido, exploraremos cómo surgieron y se implementaron y cómo las cámaras de gas y los crematorios llegaron a ser símbolos del horror industrializado. Acompáñanos en este viaje de memoria y reflexión. Los campos de concentración ya existían en Alemania desde 1933 antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos adentraremos en uno de los muchos que hubo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, no el más cruel, pero sí el más grande y letal de muchos campos de concentración que se construirían en toda Europa. Su nombre Auschwitz. Después de iniciada la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, el ejército alemán llegó a un pueblo al sur de Polonia llamado Oswiecim. Cerca de ahí también invadieron un conjunto de barracones de ladrillo que había sido utilizado por el ejército polaco. Inmediatamente atrás del ejército alemán en el mes de abril de 1940, llegaron las SS con el plan de convertir esos barracones en un campo de concentración poniéndole como nombre Auschwitz. Los oficiales de las SS contaban con una gran experiencia en la administración y manejo de campos de concentración que existían en la Alemania nazi como el campo de concentración de Dachau, Buchenwald y otros más. Una vez que las SS se hicieron cargo de estas instalaciones, el 27 de abril de 1940, Himmler, uno de los hombres más allegados a Hitler y encargado de las SS, nombró a Rudolf Höss como comandante de este campo y para el 20 de mayo ya contaba con cientos de oficiales de las SS y 30 capos, que eran criminales alemanes y ayudarían en el control de los prisioneros. Muy pronto, 3 semanas después, el 14 de junio, llegó el primer transporte masivo con 728 prisioneros polacos procedentes de Tarnów. Al parecer fueron instalados en los primeros bloques. A las semanas siguientes arribaron más transportes masivos. Una vez ahí, todos los prisioneros eran encarcelados en los siguientes barracones y los obligaban a realizar trabajos forzados en condiciones brutales. Al ver que comenzaron a morir las primeras víctimas por enfermedades y trabajos forzados, eran enviados a cremar a una morgue fuera del campo. Inmediatamente las SS decidieron construir un crematorio propio y contrataron a la empresa alemana TOF, especialista en hornos crematorios. Fase 1. El primer crematorio de Auschwitz. El primer crematorio de Auschwitz fue instalado por la empresa TOF, en el edificio que los polacos usaban como almacén. Está sobre la esquina norte, entrando por la puerta principal a la izquierda, en la orilla del campo de concentración. Inició sus funciones poco después, el 15 de agosto de 1940, con un solo horno de 2 cámaras, con una capacidad de incinerar de 70 a 100 cuerpos por día. Atrás construyeron una chimenea de ladrillo de forma cuadrada de 50 por 50 centímetros con una altura de 10 metros. El crematorio funcionaba con coke, un combustible sólido que se obtiene a partir de la destilación de carbón mineral o del petróleo. A cargo de este crematorio, el primer nombre que aparece es Václav Lipka y poco después, Roman Obodzinski. Los primeros cuerpos incinerados en este crematorio fueron las primeras víctimas del trato inhumano al que eran sometidos los prisioneros, a trabajos forzados, desnutrición severa, enfermedades, ejecuciones en la pared de la muerte entre los blocks 10 y 11, ahorcamientos en la plaza pública del Campoa. Prisioneros rebeldes o prisioneros inocentes que pagaban por los intentos de escapes de otros prisioneros o por satisfacer el ego de algunos oficiales, como recordaron algunos sobrevivientes. Había muchas formas de morir en Auschwitz. Unido al crematorio adentro del edificio, separado por una puerta, estaba la morgue que mide 7 por 4.6 metros, equivalente a 78 metros cuadrados. Ahí eran depositados los cuerpos que iban a incinerarse. Con el tiempo se incrementó rápidamente el número de muertos, por lo que en enero de 1941 las SS decidieron ampliar el crematorio con la instalación de otros 2 hornos de doble cámara. Uno en septiembre de 1941 y un tercero a inicios de 1942, triplicando la capacidad para incinerar 350 cuerpos en 24 horas. Fase 2. El uso de Zyklon B. En septiembre de 1941, el comandante del campo Rudolf Höss y su asistente Karl Frisch realizaron las primeras pruebas de cámaras de gas utilizando el pesticida granulado Zyklon B en 600 prisioneros de guerra rusos y 250 enfermos polacos dentro de las celdas del sótano del bloque 11 y se dieron cuenta que en pocos minutos ya todos los prisioneros estaban muertos. El comandante Höss se declaró sorprendido y aliviado por este nuevo método de exterminio, que resultó efectivo. Fácil, barato y sin uso de la fuerza o armas por los oficiales de las SS, fue un precedente adelantándose a los demás campos de concentración en Polonia donde usaban monóxido de carbono de motores a combustión.
Entre enero a mayo de 1942 el sótano del bloque 11 fue utilizado varias veces como cámara de gas en prisioneros rusos, pero se dieron cuenta que este lugar no se adaptaba bien como cámara de gas. Tenían que esperar más de 24 horas para ventilar las celdas solitarias del sótano, había muchos prisioneros cerca. El área de enfermería y hospitales estaban también cerca y el crematorio estaba retirado para transportar tantos cadáveres desde el bloque 11 y cruzar por enfrente de la cocina, por lo que la cámara de gas fue transferida al edificio de la morgue a un costado del crematorio, solo sellaron y fortalecieron las puertas, sellaron ventanas, hicieron 4 perforaciones en el techo, e instalaron unas escotillas para vaciar desde el techo el ciclón B. Esta nueva cámara de gas tenía una capacidad de 600 prisioneros. Como era de esperarse, era un secreto, los nazis no querían que los prisioneros que vivían en el campo supieran lo que estaba sucediendo ahí, solo trabajaban en el crematorio y cámara de gas un círculo cerrado de sonderkommando y fogoneros como trabajadores exclusivos y vivían aparte. Fase 3. La solución final. Después de la conferencia de Wannsee en Berlín el 20 de enero de 1942, iniciaron los transportes masivos de judíos a Auschwitz entre febrero y marzo del mismo año. El 26 de marzo de 1942 se llevó a cabo el primer transporte masivo de judíos de Umené, Eslovaquia. 999 mujeres jóvenes judías fueron trasladadas a Auschwitz. Todavía no había mujeres en el campo. Ellas fueron llevadas a Auschwitz engañadas diciéndoles que iban como voluntarias contratadas. En una fábrica de botas para las tropas alemanas, cuando llegaron a Auschwitz muchas inocentes jovencitas descubrieron la terrible verdad que les esperaba, un lugar de horror donde ya no había regreso. Para ese tiempo ya habían llegado las primeras mujeres guardias de las SS para encargarse de castigar a las prisioneras. Se estima que menos de 100 de ellas sobrevivieron, y muchas jóvenes al regresar a sus casas no encontraron a ningún familiar. Como parte de la llamada solución final, continuaron arribando transportes masivos con hombres, mujeres y niños que llegaban a las llamadas rampas de judíos, una parada de trenes situada entre los campos de Auschwitz y Birkenau. De esas rampas los prisioneros eran conducidos caminando directo a la muerte dentro de la nueva cámara de gas de Auschwitz. ¿Cómo sucedía? Al llegar los 40 a 50 horribles vagones de madera para transporte de ganado, sellados y con poca ventilación a las rampas, ya los estaban esperando algunos oficiales de las SS, médicos y capos. Los sonderkommando abrían las puertas, los prisioneros eran ayudados a bajar de los infernales vagones, llegaban hambrientos, sedientos, algunos moribundos y otros quedaban adentro muertos. Los que no podían caminar eran llevados en transportes. Los sonderkommando, que eran asistentes originarios de diferentes países, eran obligados a realizar trabajos bajo pena de muerte y vigilados por los capos, colaboraban calmando a los recién llegados, los formaban en filas y los trasladaban al campo de concentración escoltados por los capos y oficiales de las SS, caminaban poco más de 1 kilómetro. Al llegar a la cámara de gas los sonderkommandos y los engañaban diciéndoles que dejaran sus equipajes y se desvistieran para recibir una ducha de desinfección en esos baños, que después recogerían sus pertenencias y pasarían a descansar a los barracones asignados para descansar y luego trabajar. Desconfiados y sorprendidos se desvestían todos, hombres, mujeres y niños en una antecámara en el patio trasero rodeado por un muro. Todos entraban engañados a la cámara y si alguno se daba cuenta o se resistía simplemente lo ejecutaban, una vez adentro de la cámara. En 30 minutos todos eran asesinados. Después los sonderkommando abrían las puertas, ventilaban, pasaban a retirarles el cabello, dientes de oro o cualquier cosa de valor que trajeran, luego los transportaban al crematorio contiguo a incinerar los cuerpos. Después en 2 días, todos eran solo cenizas que se depositaban en barracones y después las tiraban al río Sola que pasa a un costado del campo por la parte sur. Esta cámara de gas de Auschwitz siguió funcionando hasta diciembre de 1942, convirtiéndose al final de la guerra en un refugio antiaéreo. Este complejo fue destruido y posteriormente reconstruido con piezas originales y convertido en museo para darnos una idea de cómo funcionaba ese campo de exterminio. Si visitas este lugar, debes hacerlo con mucho respeto y en silencio. Podrás ver las marcas que dejaron miles de inocentes prisioneros en sus últimos momentos de vida, aferrándose a vivir, como queriendo hacer un hoyo y atravesar las paredes. Sentirás todo el dolor y sufrimiento que quedaron como una evidencia desgarradora en esas paredes, techos, pisos. Todo el ambiente alrededor es lo indescriptible, donde la palabra no existe. Fase 4. Los búnkers 1 y 2. La pequeña Casa Roja y Casa Blanca en Birkenau. En primavera de 1942, se incrementaron las deportaciones de judíos a Auschwitz. La cámara de gas número 1 no tenía tanta capacidad para los prisioneros que estaban llegando. En Birkenau recién iniciado su construcción desde finales de 1941. En 1942 desalojaron a unos polacos que vivían en unas granjas y sus casas fueron convertidas en 2 cámaras de gas. El búnker número 1, también conocido como la pequeña Casa Roja, y el búnker número 2, la pequeña Casa Blanca. Con una capacidad para gasear 800 y 1200 personas respectivamente.
El 17 de julio de 1942, en su segunda visita a Auschwitz, Heinrich Himmler fue testigo de todo el proceso de concentración y exterminio en el Búnker 2, y dio la orden de ampliar y construir 4 grandes crematorios con sus respectivas cámaras de gas en Birkenau. Se calcula que al terminar la guerra, más de 1.500 trenes con 40 a 50 vagones para ganado arribaron a Auschwitz. Fase 5. Construcción de Birkenau o Auschwitz II. El 1 de marzo de 1941. El Reichsführer de las SS Heinrich Himmler realiza su primera visita de inspección a Auschwitz. Tuvo la idea de establecer un campo cerca del pueblo de Bebchinka e incrementar la capacidad de Auschwitz a 30.000 prisioneros y a 100.000 en Bebchinka, que posteriormente se llamaría Birkenau o Auschwitz II. En la planificación, los ingenieros nazis dividieron este gigantesco campo de 170 hectáreas en 4 grandes grupos: B1, B2, B3 y B4. El primer sector B1 albergaría a 20.000 personas, mientras que los otros 3 albergarían a 60.000 cada uno, por lo que incrementaron el plan de albergar a 200.000 prisioneros. Al final de la guerra, solamente lograrían construir 2 grupos, el B1 y el B2. Actualmente es lo que conocemos. El grupo B1 inició su construcción en octubre de 1941 y finalizó a mediados de 1942. Fue dividido en 2 sectores donde fueron alojados principalmente mujeres y niños, y algunas barracas fueron destinadas a los servicios médicos. El grupo B2 inició su construcción a finales de 1942 y terminó a finales de 1943. Este segundo grupo era más grande y fue utilizado para albergar hombres de diferentes países. Ese mismo año, comenzaron las obras de construcción del segmento B3, que sería llamada México. La proximidad del frente soviético en 1944 detuvo su construcción. En 1944, la rampa de descarga se trasladó adentro de Birkenau a través de una trama de 3 ramas ferroviarias que llegaban hasta las cámaras de gas y crematorios 2, 3, 4 y 5. En cada barraca había unas 36 literas de madera, 18 de cada lado, y los prisioneros dormían de a 5 o 6 en forma transversal en cada plancha de madera. Una sola barraca podía albergar hasta 500 prisioneros o más. En total, Birkenau tendría 170 hectáreas, con tamaño de 1.550 metros de largo por 1.100 metros de ancho. Al final de 1944 los alemanes solo lograrían construir 300 barracas en 100 hectáreas. Birkenau tenía la capacidad de albergar a 125.000 prisioneros, de los 200.000 que tenían planeado. Fase 6. Las cámaras de gas y crematorios 2, 3, 4 y 5 de Birkenau. La construcción de un complejo de 4 gigantescas cámaras de gas y crematorios para asesinatos en masa de manera industrial comenzó a mediados de 1942 por la empresa TOF. Los alemanes estimaron que 1,6 millones de personas al año podrían ser asesinadas y cremadas allí. Estas grandes cámaras de gas y crematorios entraron en funcionamiento entre el 22 de marzo y el 26 de junio de 1943 y demolidos por los nazis antes de su huida en la Marcha de la Muerte con 60.000 prisioneros el 20 de enero de 1945, una semana antes de la llegada de las tropas soviéticas. Las cámaras de gas de los crematorios 2 y 3, al igual que las salas de desvestirse, estaban ubicadas bajo tierra, mientras que las de los crematorios 4 y 5 estaban a nivel del suelo. En cada una de las cámaras podían ser ejecutadas con Zyklon B, unas 2.000 personas a la vez. Por otro lado, según cálculos realizados por la Zentralbauleitung el 28 de junio de 1943, los crematorios podían incinerar en total 4.416 cuerpos por día, lo que resulta de 1.440 en cada uno de los crematorios 2 y 3, y 768 en cada uno de los crematorios 4 y 5. Traducidos a un año significaba que los crematorios podían incinerar más de 1,6 millones de cuerpos. Los miembros de los grupos de Sonderkommando asignados para realizar la incineración que sobrevivieron, declararon que la capacidad diaria de los 4 crematorios de Birkenau era mayor, unos 8.000 cuerpos por día. Funcionamiento. En 1944, cuando llegaban los trenes hasta el centro de Birkenau, las tramas de vías llegaban hasta la parte final donde estaban las cámaras de gas y los crematorios. Grandes cantidades de prisioneros serían destinadas a morir en la cámara de gas del crematorio. En los complejos 2 y 3, los vestidores y las cámaras eran subterráneas, mientras que los complejos 4 y 5 se desnudaban al aire libre. Tras descender los prisioneros a las rampas, los médicos de las SS seleccionaban las personas que irían a las cámaras, la mayoría ancianos, mujeres y niños menores de 14 años. Los grupos de Sonderkommando y los capos los engañaban diciendo que iban a las duchas de desinfección y que pasaran a dejar sus pertenencias, se desnudaran y doblaran sus ropas en el lugar asignado. En esa sala subterránea había letreros y perchas numeradas para colgar la ropa, con bancos debajo. Les decían que memorizaran el número de percha donde quedaban guardadas,
Incluso a los niños les decían que sujetaran sus zapatos y los guardaran. Las cámaras 2 y 3 tenían bancas y ganchos numerados en las paredes. Una vez todos los prisioneros sin ropa, pasaban por una puerta hacia las duchas conducidos por miembros del Sonderkommando, cuando todos los prisioneros estaban adentro. Los Sonderkommando salían, cerraban bien las puertas y daban la señal. Los nazis inmediatamente arrojaban por 4 escotillas del techo los gránulos de veneno Zyklon B, y cerraban las escotillas. Los crematorios ya estaban hirviendo, y en 20 a 30 minutos todos estaban muertos. Los gritos de terror y espanto de esos minutos se apagaban dentro de la cámara subterránea sellada. Al no escuchar ruidos, los Sonderkommando abrían la puerta para ventilar la cámara. Rápidamente se disponían a cortar el cabello, extraer de los cuerpos inertes objetos de valor, como joyas, accesorios dentales, para entregárselos a los nazis. Luego trasladaban los cuerpos hacia la puerta del ascensor que comunicaba la cámara de gas con los crematorios. En los complejos 2 y 3 eran 5 hornos con 3 cámaras cada uno y una gran chimenea en la parte posterior. Por último limpiaban la cámara de excretas de las víctimas. Mientras otros grupos de Sonderkommando recogían las pertenencias dejadas en los vestidores, el cabello los introducían en costales y todo era trasladado a un complejo de barracas llamado Canadá, que se ubicaba entre el complejo 3 y el 4. Dentro de Canadá, otros prisioneros, la mayoría mujeres, clasificaban y empacaban las pertenencias para regresarlos a Berlín como un motín despiadado y cruel. Estos procesos se podían repetir varias veces durante el día y la noche. En las cámaras y crematorios 4 y 5, el procedimiento era igual, pero aquí los vestidores eran al aire libre. Los prisioneros eran obligados a desvestirse en unos barracones rodeados de unas palizadas como muros y las cámaras de gas y el crematorio estaban a nivel del piso. Los engañaban diciéndoles que iban a duchas de desinfección. Todos entraban a las cámaras. Aquí el Zyklon B era introducido por ventanas laterales. Los procedimientos de cremación era igual que en los complejos 2 y 3. En 1944, cuando se incrementaron demasiado los transportes masivos, los crematorios de los 4 complejos no se daban abasto. Entonces los cuerpos eran incinerados en fosas comunes y piras. Los huesos que no se quemaban completamente se molían con morteros hasta convertirlos en polvo y luego se arrojaban a los estanques cercanos, se esparcían en los campos como fertilizante o se usaban como vertedero en terrenos irregulares y en pantanos. La tan esperada liberación tuvo lugar el 27 de enero de 1945, cuando las fuerzas del ejército soviético ocuparon el campo principal de Auschwitz y Birkenau. En los terrenos del campo principal se encontraron 48 cadáveres, y en Birkenau más de 600 cadáveres de hombres y mujeres que habían sido asesinados o fallecidos en los últimos días. El doctor Otto Volken, ex médico de prisioneros, informó que en Birkenau sobrevivieron 5.800 prisioneros. Y así, tras recorrer el tortuoso sendero de la evolución de las cámaras de gas y crematorios en Auschwitz y Birkenau, llegamos al final del relato épico desgarrador. Hemos sido testigos de cómo, la frialdad de la indiferencia, se forjaron mecanismos de exterminio, que con precisión brutal, distinguían a aquellos destinados a morir en las cámaras de gas de quienes serían condenados a trabajos forzados. Más de 1 millón de almas fueron arrancadas de la vida en un proceso sistemático de selección, de tortura y asesinato. Este no es solo un viaje a los rincones oscuros del pasado, sino un faro que ilumina nuestro presente y orienta el camino hacia el futuro en el que la memoria nos guía a la dignidad y el respeto a la vida. Con este video trato de honrar a las víctimas y nos compromete a que sus voces no se pierdan en el olvido, que el recuerdo de cada historia contada sea un llamado eterno a la humanidad, para que nunca se repita una era de tanta oscuridad como fue Auschwitz-Birkenau. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Quiere decir que eres un gran conocedor o conocedora de la historia de Auschwitz. En este video puedo tener algunas imprecisiones, he investigado mucho y fuentes confiables, y aún así algunos datos no concuerdan con la lógica y el tiempo. Aún así, en esos tiempos todo era posible y me gustaría que me corrigieran en los comentarios. Muchas gracias.